Muy buenas tardes a todos los que en este momento se encuentren conectados. Este espacio en familia con el Eterno va a estar dedicado a la enseñanza acerca de el novilunio, acerca del Rosh Hodesh, como lo llaman en lengua hebrea, el novilunio en español. Y particularmente, pues vamos a explicar de dónde viene esta tradición, si se pudiera llamar, porque como mandato solamente estaban en el templo los sacrificios cuando era el novilunio, pero en ninguna parte de la Sagrada Torá dice que se debía hacer una festividad o una convocatoria para el novilunio. Eso es lo que vamos a explicar y vamos a tratar la corrección que está disponible para Acuario. No quiere decir que si usted sea de un masal diferente al de Acuario, no le sirva esta meditación. Al contrario, todas las personas deberían apartar este espacio. Y es lo que yo he venido entendiendo hace unos meses, sobre todo cuando llegó esa inquietud a mi esposa, a Alina, que me decía: Ricardo, nosotros deberíamos hacer el Rosh Hodesh, y yo no le ponía mucha atención al tema, así que me puse a estudiar, me puse a investigar, y es bien impactante, Ayer tal vez les mencionaba que Dios, el Eterno, el Creador, el Soberano, el Todopoderoso, la forma en que usted desee identificar al que ha creado todo esto, no estableció las cosas por un capricho. Ayer les dije esa frase, así que hoy vamos a estudiarlo. Para quien no me conozca, mi nombre es Ricardo Riveros. Este canal se llama En Familia con el Eterno y es una iniciativa que surgió en el año 2025 de compartir, más allá de la mesa de nuestra casa, la enseñanza que se le imparte a mis hijos y la enseñanza que recibe mi esposa de los estudios que yo hago de las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a intentar ser breves en la reseña que les voy a dar acerca de este evento cíclico que la Sagrada Escritura entre líneas nos invita a guardar, ¿ok? Entonces vamos a ver en dónde está eso, vamos a buscarlo. La primera referencia que podemos encontrar en la Sagrada Escritura no es como tal un mandamiento en el libro de Levítico, sino que está en el libro de Números, en el capítulo 28, entre los versículos 11 y 15. Este pasaje, el Eterno ordena sacrificios adicionales, en hebreo el musaf, para cada novilunio, junto con las ofrendas diarias y las ofrendas de Shabbat. Esto implica la observancia del novilunio, aunque el enfoque es, en este texto, meramente sacerdotal. Quiero que usted tenga muy en cuenta que el Creador todo desde el inicio lo manejó de una manera cíclica. Y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Al final de esos 6 días de creación, Él cierra ese ciclo. Y lo cierra con el Shabbat. ¿Ok? Él cierra el ciclo con el Shabbat. Entonces, primer ciclo, el día. Segundo ciclo, la semana. Tengamos en mente eso, porque también la Sagrada Torá tiene un ciclo. Nosotros decimos que el ciclo de la Torá es una semana, ¿ok? Si hablamos de milenios, se supone que en el séptimo milenio, vamos a vivir 1000 años de un Shabbat milenial, un día de reposo de acuerdo con el cómputo del Eterno. Por ahí un par de citas en las Sagradas Escrituras que las personas han dicho que para el Eterno un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces tengamos en cuenta el ciclo. Y si tenemos en cuenta el ciclo, ¿qué pasa al final de cada ciclo? Hay un cambio y hay una renovación.
Hay un cambio y hay una renovación. ¿Ok? A los comienzos de sus meses ofrecerán un holocausto al Eterno. Este mandato está dirigido principalmente a los sacerdotes, es decir, a los levitas, y al sistema del templo, no al pueblo en general, como una prohibición de trabajo. El novilunio como señal divina. Y púsolas el Eterno en la expansión de los cielos, esto está en Génesis, y púsolas Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señales y para estaciones, Moadim, para días y años. Génesis 1:14. Está hablando de las lumbreras, particularmente la lumbrera menor. La lumbrera menor es la luna. Sabemos que el ciclo de la luna se compone de 29.5 días. ¿Ok? Y que cada fase de la luna determina una semana, 7 días. Los sabios interpretan que señales incluye el cálculo de los meses. ¿Por qué? Por el ciclo lunar alrededor de la Tierra. Varios textos proféticos e históricos mencionan esta observancia, como está primero de Samuel, en el capítulo 20, versos 5, 6 y versos 18, 19. David menciona la cena familiar del novilunio, mostrando su importancia social y su importancia religiosa. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, 23, un hombre le pregunta a su esposa, óigame bien, porque esta me interesó mucho. Está molestando la garganta y esta agua casi no sale de aquí. Cámbiame porfa este vaso. Un hombre, segundo de Reyes 4, 23, un hombre le pregunta a su esposa, ¿por qué va a ver al profeta Eliseo? Si no es novilunio ni es Shabbat, indicando que era un día de consulta profética. O sea, ¿por qué va a ir a ver al profeta Eliseo si no es novilunio y no es Shabbat? Interesante la pregunta. En Ezequiel, en el capítulo 46, verso 1, 3 y 6, en la visión del templo futuro, el profeta describe las puertas que se abren en Shabbat y en el novilunio, y describe los sacrificios especiales. Interesante que Ezequiel ve en su visión del templo nuevo que las puertas se abren en el Shabbat y en el novilunio. Tengo un libro bien interesante que se llama El Templo de Dios, los secretos del Templo de Dios, y ahí lo he ido leyendo poco a poco. Es un libro un poco difícil, pero ahí lo estoy leyendo y todo es energía, todos son energías. Y en los ciclos se renuevan las energías. Siempre en los ciclos se renuevan las energías. En Isaías 66, 23, un verso muy conocido, dice que en la era mesiánica, será que de novilunio en novilunio y de Sabbat en Sabbat vendrá toda carne a postrarse delante de mí, dice el Eterno. O sea que ya aún no entramos en la era mesiánica y desde Isaías se estaba profetizando que se van a hacer los memoriales de los novilunios. En el Salmo 81:4 dice, toquen el shofar en la luna nueva, en el día señalado para nuestra festividad. Aquí se asocia con el sonido del shofar, posiblemente en el templo y con alegría. La Torá escrita no prohíbe trabajar en el novilunio, a diferencia de Shabbat. Pero en la Torá oral, en la Mishnah, en el Talmud, se desarrolló como un día con ciertas costumbres, como abstinencia parcial de trabajo, especialmente para las mujeres. También está en estos textos la santificación del mes, el Kiddush HaKodesh. HaJodesh, que es diferente. Dependía del testimonio de testigos que veían la luna nueva, establecido por el Sanedrín, según Mishnah Rosh Hashanah 1.3. En la práctica, el Rosh Hodesh se considera un medio festivo, pero no un Yom Tov, en el sentido de prohibición laboral. El Eterno, en conclusión,
ordenó en la Torá observar los meses. Éxodo 12:2, cuando estaban saliendo de Egipto. Este sábado vamos a ver ese texto en la lectura de la porción semanal. Dice Éxodo 12:2, este mes será para ustedes el principio de los meses. Si tomamos el texto en hebreo, vamos a encontrar que dice, este novilunio, cuando salga la luna nueva, será para ustedes el principio de los meses. De ahí se desprende el tema de que el pueblo de Israel tiene 2 años nuevos en su calendario. El que comienza en la primavera y el que comienza en el otoño. ¿Se acuerdan? El de la primavera dicen que es el religioso, porque a los 14 días se celebra la que se llama la fiesta del Eterno, que es Pesaj. Dice que allí el Eterno ordenó para ustedes será el comienzo de los días, el comienzo de los meses, y establecer un calendario, y mandó sacrificios especiales para cada inicio de mes, pero no dio un estatuto general para la observancia pública más allá del sistema sacrificial. Yo pregunto, ¿no dio o no tenemos más información? Es importante, porque recuerde usted que a nosotros la fe que conocemos, la Biblia que conocemos, por muchos, no años, sino que por muchos siglos estuvo prohibido leerla. Aparte de que por muchos siglos estuvo prohibido leerla, sabemos a ciencia cierta que de ella retiraron unos libros, que hoy en día los llaman los apócrifos, ¿cierto? Y que de esos libros también hemos visto que se aprenden muchas cosas de la tradición del pueblo hebreo. ¿Ok? Es bien importante que usted conozca eso. La tradición judía posterior lo elevó a un día con identidad propia, vinculado al ciclo femenino, la renovación y la esperanza mesiánica. Pero vamos un poquito más allá, y es la materia que a muchos les asusta, que es la Jokma Nistará. La Jokma Nistará es la famosa Kabbalah. Y la gente se asusta porque apenas uno menciona la palabra Kabbalah, el tipo es un brujo, el tipo es un hechicero y el tipo practica ciencias ocultas. Y resulta que es simplemente un poco más de investigación para que usted pueda entender qué es lo que estamos hablando acá. Les decía yo que cada nuevo comienzo trae una energía nueva. Y ustedes pueden entender que no es lo mismo agosto que diciembre, ¿cierto? No es lo mismo junio que diciembre. No es lo mismo febrero que junio. Cada mes tiene una energía diferente. Inclusive, no sé si usted se ha detenido a analizar que los sábados tienen una energía muy diferente a los otros días de la semana. Y los domingos también. ¿A qué se debe esto? A nivel cabalístico, el novilunio posee una profundidad extraordinaria, revelando secretos cósmicos y procesos espirituales. Las dimensiones centrales desde la perspectiva de la Kabbalah, basadas en el Zohar, escritos del Ari y maestros como el rabino Moshe Haim Luzzatto, el Ramjal. La Shejinah es comparada con la luna en el Zohar, pues no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. La Shejinah es la manifestación ¿de qué? De la presencia divina en medio de los hombres. ¿Se acuerdan que es la Shejinah? La que se aparecía en medio de los ángeles del arca de la alianza. Sí. La luna la comparan con la Shejinah. La luna menguante habla o hace referencia al exilio, a la disminución de la revelación divina. La luna nueva, el punto de ocultamiento total, pero también del inicio de la renovación potencial, La luna creciente, el retorno gradual de la luz, simbolizando la redención. El Rosh Hodesh es el momento en que la Shejinah comienza a brillar nuevamente, conectando con Malhut. ¿Malhut qué es? En el árbol de las Sefirot, Malhut significa reino material. Cuando la Shejinah empieza a brillar para conectar
los mundos superiores con el mundo material. Receptividad. Cada mes corresponde a una combinación de letras hebreas, tribus, signos del masal o signos zodiacales y las diferentes manifestaciones del carácter del Eterno, mejor conocidas como las Sefirot. Hemos hablado varias veces del árbol de las Sefirot. Usted también puede dedicar un poco de tiempo a investigarlo para que entienda cuáles son esas 10 emanaciones del Eterno, los atributos del Eterno. Entonces está sabiduría, entendimiento, conocimiento, rigor, bondad, hermosura, esplendor, fundamento, victoria, gloria y el reino, el Malhut. El Rosh Hodesh es el portal temporal donde se renueva la energía específica de ese periodo, de ese ciclo. En este caso, tenemos el novilunio del mes de Shevat. El mes de Shevat es el 11º mes. Y la energía que corresponde a este 11º mes es la siguiente. Según lo que está escrito en el libro de Abraham, acuérdense que eso es pseudoepigrafía, el libro de Abraham es el Sefer Yetzirah, el libro de la creación. ¿Ok? El libro de la formación, para ser más exactos. Uno de los textos fundacionales de la Kabbalah moderna. Cada mes, el calendario hebreo está vinculado a una triada de correspondencias cósmicas. La letra hebrea, un signo del zodíaco o del masal, y una sefirá. Para el mes de Shevat, las correspondencias establecidas en las tradiciones cabalísticas, basadas en el capítulo 5 de ese libro y desarrolladas por el Arizal y el Ramak, son las siguientes. La letra hebrea es la Sadi. La letra hebrea es la Sadi, que parece como un arbolito. Esta letra representa al justo. Con esa misma letra se escribe Sadik. ¿Ya? Y su forma es la forma de un hombre postrado con su rostro agachado. Esa es la forma de la Sadik. ¿Ok? Esa es la letra que en nuestra meditación deberíamos visualizar. ¿Ok? Gracias, amor. Bueno, Lina me hizo el favor de mostrarme la letra Sadik. Es esta. ¿Ahí la estás viendo, José? Esta es la Sadik. Gracias. También el símbolo de un pez, que es el símbolo de fertilidad y vida oculta en las aguas. Este mes tiene mucho que ver con las aguas. El simbolismo. La Sadik es la fuerza que nutre y sustenta el mundo ocultamente, como las raíces de un árbol o las aguas profundas. En el mes de Shevat, la savia comienza a ascender en los árboles de manera invisible antes de la manifestación exterior. ¿Por qué dice eso? Porque es que ya viene Adar, el siguiente mes, y luego la manifestación de toda la energía vital, la primavera. El mes de Aviv. Aviv traduce primavera. Entonces fíjese que esta energía ya está en semilla a partir de este novilunio. Va a empezar a nutrir las raíces, todo para que se vuelva a manifestar la vida en el planeta. Con la primavera, los árboles se ponen hermosos, salen las flores, salen los frutos, el polen está por todos lados, las alergias son impresionantes en los lugares donde hay estaciones. Entonces a eso se está refiriendo este asunto de las nuevas energías. Tan interesante es el asunto que este mes de Shevat trae una fiesta también guardada por el pueblo hebreo. Hace 8 días se la mencioné, ¿alguno se acuerda? No. La fiesta se llama Tu Bishvat. Tu Bishvat traduce 15 de Shevat y es el año nuevo de los árboles. Y es una fiesta bien interesante porque trae dentro de ella lo que estamos hablando,
El día 15, es decir, a mediados de este mes, nosotros vamos a hacer un memorial con frutos de los árboles. Y vamos a deleitarnos saboreando y adquiriendo la fuerza que hay en esas semillas. El humano a nivel cabalístico, ¿te acuerdas, Mati? Que ayer te decía que ¿qué es un hombre a nivel cabalístico? Un árbol. Un árbol. Un árbol. Si alguno de ustedes ha leído aquel texto en el que el maestro Yeshua le devuelve la vista a un ciego, cuando lo sanó, le dijo, ¿qué ves? Y el ciego le dice, ve hombres como árboles. Entonces el maestro dijo, aquí como que me pasé un poquito, y volvió y le tocó sus ojos hasta que él quedó viendo en este plano, y ya veía hombres como hombres. Pero es interesante que él veía hombres como árboles. O sea que este novilunio trae una energía muy fuerte y debemos conectar con esa energía. El masal, el signo zodiacal de este mes, lo llaman Acuario, pero ese no es el nombre del mes. El mes se llama el Cántaro, y la constelación siempre la han dibujado como un hombre que lleva un cántaro y que está vaciándolo. ¿Para qué sirve el cántaro? Para sacar agua del pozo y alimentar a la familia, alimentar el ganado. Es decir, este mes es el de aquel que recibe para dar, para sustentar. ¿Se acuerdan que ayer hice mención de eso y les dije que era muy mesiánica la significación de este hombre con el cántaro? Porque el maestro les dijo a los discípulos, van a ver, cuando vayan a buscar el asno en el que voy a montar, van a ver un hombre con un cántaro. Cuando la costumbre era que las mujeres cargaban los cántaros y sacaban agua. En la Torá y en los escritos de los discípulos no hay casualidades. Aquí el maestro quería decirnos algo. Una renovación. El hombre con el cántaro estaba presente cuando ya se iba a manifestar el maestro entrando como rey en Jerusalén. El hombre con el cántaro. No es agua común, sino agua viva de la Sagrada Torá, como se celebra en Shevat con el Año Nuevo de los Árboles, asociado al estudio místico, el fruto del árbol de la vida. El cántaro representa la difusión de la sabiduría divina, el agua, a las masas. La innovación y el espíritu comunitario es un signo de aire. El aire es intelecto, que transporta agua, emoción espiritual. En algunas versiones se traduce como el gusto relacionado con masticar los frutos. Pero la traducción precisa es acción de gustar, no de controlar. Acuario es muy controlador. Y esa es la primera de las correcciones de las que les voy a hablar. Pero aquí ninguno es Acuario, pero todos somos Acuario. Porque todos, en mayor o menor nivel, hay momentos en que queremos ser controladores. ¿Y qué significa ser controlador? Que mis niveles de estrés se suben cuando las cosas no funcionan como yo quiero que funcionen. Entonces, si yo los miro a cada uno de ustedes, van a decir, sí, yo tengo algo de eso. Yo también, yo soy del masal de Keshet, Sagitario. Y yo también en algunas ocasiones quiero controlar. Entonces, es una corrección. El simbolismo, el mes de Shevat es el mes de probar y saborear frutos, especialmente en esta festividad que vamos a hacer en 2 semanas, Tu Bishvat. La masticación implica romper la corteza externa para extraer el dulce interior, una metáfora del estudio de la Torá, para internalizar la sabiduría. El cuerpo, gobierno sobre el esófago y el proceso digestivo inicial. El atributo divino, según la cuenta de los meses desde Tisri, Shevat corresponde a el vínculo,
Yesod, que en el árbol de las Sefirot, si lo convertimos, si lo representamos en un hombre, sería sus órganos sexuales. Eso es Yesod, el vínculo. Si el humano ha sido dotado de una facultad creadora, es ahí. Porque ahí está, tanto en el hombre como en la mujer, cuando se fusionan, se trae a la existencia una nueva vida. Entonces esa es la facultad creadora que nos dio el Eterno a nosotros, de materializar vida en este mundo, de traer vida. Por eso es tan sagrado este atributo divino de Yesod. La tradición del Arizal, que es un rabino, lo asocia con Yesod, fundamento que canaliza las influencias superiores hacia el reino, reflejando el ascenso de las aguas para nutrir la tierra. Esto conecta con el cántaro y con la letra Sadik, justo canal de bendición. Dicen las Sagradas Escrituras en varios versos, el justo es el fundamento del mundo. Mejor dicho, si en este mundo no hubiesen justos, debería ser destruido. El justo, gracias a la existencia del justo, el mundo se mantiene. La tribu que se le asigna al mes es la tribu de Asher, los panaderos, los que cocinaban delicias. Fíjese cómo se conecta todo. La tribu de Asher tenía esa bondad, preparaciones deliciosas. Asher significa felicidad o bendición, y su tribu era rica en olivos, árboles de oliva. La conexión: en el mes de Shevat se bendicen los árboles frutales, y Asher representa la abundancia material usada para fines espirituales. El aceite del candelabro del templo lo proveía Asher. Más que el gusto físico, es la capacidad de disfrutar la esencia espiritual detrás de lo físico. Shevat invita a comer del árbol de la vida, la Torá de los niveles más altos. Por eso, hijos, yo les digo, estudien la Sagrada Torá y estudienla desde muy niños, para que en la medida que vayan haciendo ciclos de Torá, les vayan siendo entregada mayor revelación, la sabiduría secreta, la Jochma Nistará, de la cual también habló el apóstol Pablo. No recuerdo la cita, está en Corintios. Una sabiduría de altos niveles, detrás de lo físico. Y encontrar deleite en la sabiduría divina. Según la tradición, el día primero del mes de Shevat, Moisés comenzó a declamar el libro de Devarim, el Deuteronomio, antes de su muerte, según Deuteronomio 1, 3 al 5. Esto refuerza el tema de Shevat, internalizar la Torá, masticar sus palabras y verter sus aguas al pueblo. ¿Qué se debe hacer? Meditar en la letra Sadik, visualizar su forma como un canal que une cielo y tierra, pidiendo ser un conducto de justicia y bendición. Enfocarse en el estudio de la Torá interior, especialmente en el Tu Bishvat, en el Año Nuevo de los Árboles. Una noche de reparación con frutos y con versos. Conciencia al recibir los alimentos. Elevar el acto físico de masticar a un acto de unificación espiritual y extraer la chispa divina en el alimento. Imagínense la doble energía que vamos a tener en este nuevo comienzo de Shevat. Tenemos el Masal y tenemos un año nuevo. Dos inicios de los más fuertes. Ya dentro de mes y medio, 2 meses, dentro de 2 meses, vamos a tener el signo más fuerte del arranque, que es el de Aries. La energía de Aries es inmensamente fuerte, es la energía del nuevo año. Aries comienza con el nuevo año,
Es de las más fuertes de las energías descritas en Kabbalah. Oración por el flujo de sabiduría. Pedir que las aguas superiores fluyan a nuestra vida como el aguador del cántaro. Vamos a la corrección. Voy a leerles un poco porque son demasiadas cosas, demasiada información. Tuve que hacer un recorte bastante grande porque podríamos aquí pasarnos hasta las 10 de la noche hablando solo de todo lo que significa la energía del Rosh Hodesh y todas estas cosas de los planetas y del Mazalot y todas estas cosas, pero la idea es que podamos hacer una revisión de esta corrección. Y como le digo, si usted es de este Mazal, pues buenísimo, pero si no lo es, póngale mucha atención a lo que le voy a leer. Para las personas que son familiares, saben lo difícil que es ser el familiar de un acuariano, sobre todo si ese acuariano es la mamá. ¿Por qué? Una de las características primordiales del acuariano, y cuando decimos características nos referimos a lo que vienen a corregir, lo que tienen que cambiar, es el enfoque del deseo. Para ir entendiendo más o menos de qué se trata Acuario, primero es importante entender que Acuario es el segundo mes. Los meses del año están divididos, si alguna vez vieron una rueda, la rueda comienza con Aries. Y la rueda tiene una cruz en medio, la rueda siempre tiene una cruz. De hecho, es el famoso símbolo de la cruz como símbolo religioso. En los santos, que siempre tienen detrás una aureola con una cruz, que es equidistante en el sol. En la simbología de eso es la rueda astrológica. Esa rueda está dividida en 4 segmentos que son 4 estaciones, que comienza en el hemisferio norte con la primavera o con el otoño en el hemisferio sur. Y esos 4 segmentos corresponden al nombre de las 4 letras del tetragramatón. Yud con Hei, con Vav y con Hei. El famoso nombre del Eterno que aparece en la Biblia como el más importante de sus nombres. Está plasmado en todo lo que existe. Con lo cual, hay 3 meses del año que corresponden a la letra Yud, 3 a la letra Hei, 3 a la letra Vav y 3 a la letra Hei, que es la que corresponde al Malhut. ¿Qué es el Malhut? El reino, la vasija, el deseo de recibir. Eso es Malhut. Los 3 últimos meses del año hebreo, Capricornio, Acuario y Piscis, están conectados a la energía del deseo, el deseo de recibir. Hay una tendencia al egoísmo que no la tienen otros signos del zodíaco, y tienen esta tendencia. El acuariano es la típica persona que tiene un montón de conocidos pero muy pocos amigos, porque tener amistades o vínculos en la familia no le importa, porque no tiene de otra que tener vínculos. Los vínculos son para controlarse, para controlar. Cuando uno tiene un vínculo con alguien como él, sobre todo el acuariano, es un signo que tiene un grandísimo deseo por el conocimiento. Aire, es un símbolo de aire. Y no sé si no lo dejen. Son gentes que van ahí en busca y aprende. Capricornio, Acuario, Piscis, siempre saben más que los demás. Y están seguros que no es una percepción, es la pura realidad. Nadie sabe hacer las cosas mejor que ellos. Y a veces puede ser que sea cierto, pero a veces el otro también tiene que poder equivocarse, porque el otro también quiere aprender. Bueno, si tenemos cerca a un acuariano, es muy difícil, porque el acuariano quiere que las cosas se hagan como él quiere, y si no logra eso, prefiere no tener ese vínculo. Las mamás acuarianas tienen hijos sometidos o hijos con los que no se hablan. Así de difícil es Acuario. Entonces el primer aspecto, lo primero que ya sabemos que
es que es un signo que tiene mucho deseo de recibir. Está en el grupo de signos que, y después es como todo es bueno o es malo, tener mucho deseo de recibir. Es excelente. Ahora, como lo dirige una persona, él sabe según los resultados que tenga en su vida. Pero lo que es cierto es que representan una gran intensidad de deseo. El elemento de este signo es aire. El deseo generalmente está muy enfocado en la intelectualidad, en saber. Porque en los elementos el aire tiene que ver con esto. En la combinación de las letras que le toca a este mes, lo que podemos ver es que lo femenino está por fuera. La letra Hei en el nombre sagrado está 2 veces. Pero cuando las permutamos para este mes, hay que cambiarlas, hay que moverlas. Las 2 letras Hei quedan afuera, que es la manifestación femenina. Y la Yud y la Vav quedan adentro. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte femenina del nombre sagrado, que es la de deseo, es la que está más manifiesta. Lo femenino rige, con lo cual el Acuario, cuando se le mete que quiere algo, es complicado sacarlos de esa idea. Otra cosa interesante acerca de la combinación de las letras Yud, Hei, Vav, Hei, para cada uno de los meses proviene en realidad de una frase distinta de la Torá. De ahí se saca la combinación de las letras. En este caso, la encontramos esa frase en el libro de Levítico, en un lugar en donde la Torá está dando instrucciones de cómo elegir los animales para llevarlos como sacrificio o como ofrenda, para sacar el diezmo de los animales. La frase que se toma para esto es Amar y Emirenu Behayahu. En esa frase, las iniciales son las letras del nombre sagrado. Pero está dentro de una frase más larga, Utemurato Iye Kadosh. ¿De qué se trata? Dice, si una persona decide que tiene que dar un diezmo por sus animales, entonces elige una de 20 cabritas. Pero agarra 2. Agarra 2. La persona no debe elegir una y dejar la otra, porque la luz que ellas poseen es infinita y es la misma en todo, y los humanos tenemos la dificultad de percibir esa luz. Pero un sadik perfeccionado puede percibirla igual en un diamante que en una moneda de centavo. Es la misma luz. Entonces la persona que tomaba los 2 cabritos para hacer la ofrenda del diezmo, él no podía desechar al uno, él tenía que agarrarlo al azar. De los 2 que había sacado, agarrar uno al azar para la ofrenda y para el musaf. Sin distinción. Ya que esa luz que tienen tanto el diamante como la moneda es una luz infinita y un portal de acceso, porque muchas fortunas se han hecho de un céntimo, de un centavo, y muchas riquezas, muchas grandes fortunas han dejado de existir a partir de un diamante. Entonces la persona no debe elegir un cabrito en particular, y la frase dice que el que tomó de cada 10 como ofrenda será consagrado al Eterno. Si la persona decide cambiar la ofrenda y agarra otro, entonces ese otro y el primero que agarró, ambos son consagrados. Es decir, la energía que hay dentro de la inteligencia detrás de Acuario, detrás de el cántaro, es la de tomar algo, lo que sea, y elevarlo. ¿Cómo elevo yo un árbol? Por ejemplo, si voy a cortar la madera de ese árbol y construyo un bimá o una silla para estudiar la Sagrada Torá, estoy elevando ese árbol. Si tomo del dinero que me da el Creador para ayudar al necesitado, estoy elevando eso. Si agarro mi celular y lo utilizo para estudiar Torá o para transmitir una enseñanza que eleve el alma de las personas, estoy elevando ese dispositivo. Esa es la energía del cántaro, de Acuario.
El concepto del por qué la era mesiánica tiene que ocurrir en la era de Acuario, y es algo que está en las profecías desde la época de los profetas bíblicos, de que está en el 6º milenio, que va a ser la famosa revelación de la era mesiánica de este mundo. Es porque Acuario, y esto es natural de los acuarianos, si enfocaran su deseo al lugar correcto, Acuario tiene la capacidad de hacer de lo mundano algo sagrado, algo divino. Esa es la capacidad de Acuario. ¿De qué se trata la imagen mitológica de un señor llevando un cántaro? El cántaro es un recipiente, una vasija. De hecho, el nombre en hebreo es Dli, cántaro. No sabemos de dónde sale la palabra acuario. Pero en hebreo el nombre real es un cántaro. Y también puede ser que es la misma palabra que se utiliza para el cuerno que está lleno de frutas y de cosas, que es como un símbolo de abundancia. ¿No se acuerdan los cuernos que están en el escudo de Colombia? Sí. Es el mismo nombre que se utiliza para eso, abundancia. Por alguna razón este país es tan rico. La cornucopia, así se llama, también es llamado Dli, y es el mismo, y tiene el mismo nombre en hebreo, Dli. El cántaro es algo que tiene la capacidad de llevar una cosa de un lugar a otro. Es así de sencillo. Es un recipiente que sirve para llevar algo. ¿Qué lleva este recipiente? Lleva agua. Y a nivel de los mundos superiores, ¿qué es el agua? La Torah. El vino, ¿no? La Torah. La Torah. La palabra agua, cuando aparece en la Torah, quiere decir Torah. Este signo está en este periodo del tiempo en el año. Tiene la capacidad de transferir conocimiento. Torah, literalmente quiere decir traducción de la palabra Torah, que se suele traducir como Biblia, que no tiene nada que ver. La traducción de la palabra es la instrucción. El conocimiento de las leyes que rigen sobre este mundo y sobre este universo. Y si hay algo que los seres humanos han estado tratando de hacer por los últimos X millones de años, al dejar una memoria externa para los que vienen de atrás, es dejarles el manual de instrucciones de cómo funciona el mundo. Hay mucha gente que ha escrito algún libro o ha dejado alguna memoria externa en algún lugar del mundo, pero aquella que persistió y perduró en el tiempo es solo aquella que le ayuda a la gente a vivir mejor. Lo demás se pierde. Si nosotros hoy, todavía habiendo visto la caída de la Unión Soviética y del comunismo y todo aquello, todavía tenemos como libros de cabecera las de los fundadores de estos movimientos, y ocurrió hace mucho tiempo, y sobre todo si se le dice a los hijos que fue hace más de 100 años, es algo que es una eternidad. Pero de repente uno se encuentra con este libro, con el Zohar. Y allí ya estamos en 2000 años, no en 100. En 2000 años. Y entras en la Torá y ya estás en 3400, 3500 años. Y entran en el Sefer Yetzirah, de donde sale esta información, y ya estamos en 4200 años. Muchos otros libros y muchas otras doctrinas y cosas se han perdido del mundo, pero esto, por alguna razón, 4200 años más tarde, sigue estando acá y sigue siendo vigente, porque está acá por una sola razón, porque sirve. Por una sola razón. Lo que al ser humano no le sirve, se queda en el olvido. ¿Sí me están entendiendo? Ahora bien, una de las claves casi central es acerca de la energía que tiene este novilunio. Es una festividad que va a ocurrir el día 15 de este mes. Hoy estamos en la luna nueva. Cuando sea la luna llena del mes de Shevat, hay esta celebración de la que hemos hablado, que casi pasa totalmente desapercibida para la mayoría de la gente del mundo. Pero incluso para la mayoría del pueblo hebreo. Si uno puede, porque hay una relación entre más allá de que la mayoría de la gente que religiosamente o porque son judíos siguen ciertas festividades, ciertos acontecimientos dentro del calendario hebreo, eso no quiere decir de que les sirva de algo. Porque si uno no entiende
y no sabe cómo se conecta con esa energía, solo hacen una celebración histórica y se sienten conformes porque preservaron una tradición. Y no hay nada más cancerígeno. Óigame bien. No hay nada más cancerígeno para la evolución del ser humano como las tradiciones. Si hay algo de lo que les deseo, y me deseo a mí mismo, y a ustedes, mis hijos, de que nos salvemos de eso, es de las tradiciones, que son tan nocivas, tan casi, diría, que son más nocivas que las religiones. Casi diría más nocivas que las religiones, porque hay mucha gente que ya se dio cuenta que lo de la religión no sirve. Pero cómo no ir a ponerle o a llevarle algo a un santo, si es una tradición de la familia, porque mi abuelo se encomendó a ese santo y consiguió trabajo. Entonces nosotros tenemos la tradición de que vamos todos los años a donde el santo, o prendemos velas el 8 de diciembre, o los que están esperando que al encender las candelas de Hanukkah se les dé un milagro. El milagro de Hanukkah, lo que sea que una persona hace sin entender por qué lo está haciendo, y con ello se viste. Es una forma de decir que es un término cabalístico, vestir. Es una esperanza de que algo acontezca gracias a haber hecho esa acción física, en la proporción de esperanza que la persona le pone a ese ritual, sea porque es una tradición o porque es su religión. En esa misma proporción la persona pierde capacidad. En la misma proporción que la persona confía en la Virgen para que le traiga tal y tal cosa, en que las velas de Hanukkah tal y tal otra, en la misma proporción, así es la proporción en que la persona se debilita en vez de renovarse. Por alguna razón Stephen Hawking alguna vez escribió en su Facebook o en una de sus redes sociales unos 160 y tantos caracteres que dicen: los pueblos americanos nunca van a prosperar ni a ser libres mientras crean en la Virgen. Después lo desarrolló. Pero no es el problema de la Virgen, ni de Cristo, ni de Buda, ni el problema somos nosotros y lo que hacemos con eso. Entonces el día 15 del mes de Shevat, es decir, cuando la luna esté llena en el mes de Acuario, todas las festividades ocurren con un hito astrológico. Todas. Si no hay una sola que diga no, porque tal día pasó tal y tal cosa, todas son en una luna llena de esto, en la luna nueva de aquello. Siempre se da con momentos específicos que tienen que ver con lunaciones. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? En la Biblia normalmente la palabra que se utiliza para decir árboles es etz, como Etz Ahaim, el árbol de la vida. Sin embargo, los sabios, cuando deciden ponerle el nombre al día Tu Bishvat, le llaman Rosh Hashanah Lailanot, porque Ilan es otra forma hebrea de decir árbol, y se usa para llamar a la palabra árbol en lugar de Etz, Ilan, que es una forma de decir árbol en hebreo. Ahora, ¿por qué Ilan y no Etz? Si en toda la Torá, cuando aparece el concepto de un árbol, se utiliza etz. La palabra Ilan tiene un valor numérico, y ese valor es 91. Igual que la palabra amén. Su valor numérico, su gematria, es 91. Una persona dice amén cuando alguien dice, por ejemplo, uy, que pase tal y tal cosa. Bueno, cuando dice una bendición, ¿de dónde viene el concepto de decir amén? Ok, amén también tiene el valor numérico 91. Es la suma de 26, que es la suma del nombre sagrado. 65 y 26 es el valor numérico de Yud, Hei, Vav, Hei, que corresponden al mundo de Atzilut, el mundo de la emanación,
al plano más alto de lo que está más allá de la física, más allá de lo físico, lo metafísico. Y hay otro nombre, Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud, que corresponde a lo más bajo, no porque sea algo malo, sino que a él lo más cercano al hombre, que es el concepto de el reinado de Malhut. La palabra Amén o la palabra Ilán tienen la capacidad de unir el cielo y la tierra. De hecho, lo que hacen los árboles es eso. Están constantemente purificando el aire en los cielos. Y tienen esta particularidad de que entre más crecen, más enraizados en la tierra están, pero viven en el aire. Y entre más viejos son, no le pasa lo que nos pasa a nosotros. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos envejecemos? Empezamos a decrecer. El árbol entre más viejo, más alto, como las secuoyas. Los árboles más antiguos del mundo. Metros y metros de altura. ¿Por qué es importante esto para nosotros los seres humanos? Los animales, las cosas vivas, necesitamos primordialmente para vivir agua, aire, minerales. De hecho, todo lo que tenemos, todo lo que utilizamos, aquello de lo que nos nutrimos físicamente y también para vivir proviene de la tierra, o sea, de los minerales o de las plantas. Porque cuando comes la carne de un animal, si no fuera por la planta, ese animal no existiría. Ahora, los seres humanos podemos vivir nuestra vida entera comiendo verduras. Podríamos hacerlo. ¿Han visto que un perro cuando necesita purgarse va y come una hierba? Porque sabe que se tiene que comer. Hay una explicación. Si tuviéramos la inteligencia de saber qué vegetales comer y cuándo comerlos, no necesitaríamos ni siquiera tomar agua. En medio de un pantano de agua pestilente, si alguien tira una semilla de una sandía y la sandía crece, ¿y saben qué entrega la sandía? Agua pura, habiendo crecido en medio de un pozo asqueroso, totalmente purificada. ¿Por qué puede ser así? Porque recibe de las plantas los minerales, los nutrientes, el agua, y ni hablar de los milagros. A nosotros nos resulta milagroso porque desde que nacimos ya era así. Pero si ustedes se ponen a pensar que con agua y luz del sol, la semilla de sandía fabrica sandías, cuando uno ve la sandía, el hecho de que esté hecha de luz y agua es increíble. Pero eso es de lo que está hecha la sandía. Nosotros no lo vemos así porque cuando nacimos eso ya estaba, el sistema ya existía. Para nosotros no es un milagro, es algo común, como respirar. Pero si empezara a ocurrir ahora mismo desde cero, pensaríamos que es un milagro. Si usted viera que aquí, con luz y con agua, empezara a crecer allí una sandía, milagro. ¿Pero de dónde sacamos las sandías? Del Mercamío. Ahí estaban. Las plantas para nosotros tienen la esencia de transferir la inteligencia de vida del universo. El único problema es que nosotros tenemos rota la farmacia interna. Los seres humanos hoy serían inmortales si no tuvieran rota la farmacia interna. Todo lo que un ser humano necesita para vivir eternamente está en el reino de los vegetales. Todo. Desde la penicilina hasta las curas más avanzadas de la medicina moderna, la esencia original proviene de las plantas. Incluso cuando se trata de compuestos sintéticos, su base se encuentra en los vegetales. El perrito cuando se siente enfermo, instintivamente busca en el campo la planta que necesita para sanarse. Nosotros, en cambio, hemos roto esa farmacia. Todo lo necesario para curar y mantener nuestro cuerpo eternamente tiene su materia prima en las plantas, accesible de manera inmediata.
El problema es que nuestro cerebro, que debería funcionar como esta farmacia perfecta, capaz de asimilar nutrientes y fabricar sus propias medicinas, ha dejado de hacerlo. ¿Y por qué? Porque en el mejor de los casos pensamos que será el médico el que nos cure, y en el peor depositamos esa esperanza en figuras externas como la Virgen o como cualquier otra entidad religiosa. Cuando una persona reza o realiza rituales pidiendo sanación, lo que está diciendo en el fondo es: yo no sé sanarme a mí mismo, necesito que alguien de afuera lo haga. Y ese Dios, entre comillas, en el que se cree, no funciona de la manera simplista que nos enseñaron. Si fuera tan simple como pedir y recibir, nadie trabajaría. Todos pasarían su tiempo en una iglesia. Pero sabemos que no es así. Por eso la gente solo le pide a Dios aquello que sabe que puede conseguir por sí misma, por miedo a decepcionarse al no ser escuchada. Si Dios quiere, voy a comprar el carrito. Si Dios quiere, voy a comprar la casita. Si Dios quiere, voy a hacer ese negocito. Y no es que Dios no escuche o que no exista. No es eso. Es que la verdadera esencia de lo divino no opera a través de un sistema de creencias pasivas. Hay que conocer al Eterno, no solo creer en Él. Hay que entender cómo opera la energía divina en el universo y luego, desde ese conocimiento, actuar. ¿Hay que pedirle al Eterno? Sí, pero también hay que pedirnos a nosotros mismos, que nos pongamos en movimiento y hagamos lo que tenemos que hacer. Y eso lo dijo el maestro: vete y no peques más para que no te suceda algo peor. La esencia de Acuario es la vida eterna. Por eso en este mes la creación decidió que al día en que se entrega toda la energía vital al reino vegetal, para que exista en este mundo, sea precisamente cuando el Sol y la Luna están en su mayor conexión. El Sol y la Luna representan la luz y la vasija, respectivamente. Su alineación en plenitud el día 15, la luna llena, es el momento en que la luz se transfiere desde lo más alto hasta nuestro mundo. De eso se trata el cántaro. Voy a cerrar las cámaras y vamos a tener una meditación. Vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar la letra Sadik. Esta letra Sadik es de fuego y es azul y es brillante. Y vas a visualizar esa letra Sadik en tu columna vertebral. La letra Sadik es un árbol invertido. Sus raíces están en el cielo y sus ramas bajan hacia tu pelvis. Vas a sentir cómo la Sadik canaliza un fluido dorado. La savia divina desde lo alto hacia cada célula de tu cuerpo. Allí en tu mente van a sonar las palabras Sadi Mevaer HaKodesh. Sadi Mevaer HaHoshek. Sadi Mevaer HaHoshek. La Sadi ilumina la oscuridad. Ahora vas a visualizar sobre tu cabeza cómo un ser celestial con un cántaro está derramando agua muy luminosa sobre tu cabeza. Esa agua es el conocimiento unificador. Y estás sintiendo cómo baña tu mente, purificando pensamientos y abriendo comprensiones nuevas. Ahora vas a decir interiormente: Maim, Haim, Sorim, Min Alev.
Maim, Haim, Sorim, Minjaleb. Aguas vivas fluyen desde el corazón. Ahora vas a traer a tu mente un fruto luminoso. Un fruto que te parezca muy hermoso. Un dátil dorado o una granada. Imagina que lo vas a llevar a tu boca y lo vas a masticar, pero con todo el deseo y el gusto, pero de una manera muy lenta. Siente como la saliva se está moviendo en tu boca, saboreándose. Cada masticación sientes cómo se libera una chispa de luz que desciende a tu estómago y se expande como un calor espiritual. Así se internaliza la sabiduría. Lo que antes era solo una teoría, ahora se vuelve energía vital. Vas a repetir allí dentro de ti: Ani Ma'arik et Ha Tanuk. Ani Ma'arik et Ha Tanuk. Yo prolongo el deleite espiritual. Coloca tus manos suavemente sobre tu abdomen, cerca de la zona de Yesod. Siente la abundancia de la tribu de Asher, como un olivo verde y luminoso creciendo dentro de ti. Sus raíces son tu conexión con la tierra. Su fruto es tu capacidad de bendecir lo material. Vas a decir: Measher Shmena Lamo Huiten Madanei Melek. Nuevamente: Measher Shmena Lamo Huiten Madanei Melek. Significa: de Asher, pan abundante, Él dará delicias reales. Estás visualizando un árbol hermosísimo. Un árbol muy anciano. Y te vas a proponer algo. Vas a decir dentro de ti que en este mes de Shevat mi estudio no sea solo intelectual, sino que se vuelva savia que nutra mis acciones. Que mi boca, mis manos, se alineen para construir santidad. Que el flujo del cántaro, Dli, me inspire a compartir sabiduría con humildad, como un justo, como un sadik. Vas a agradecer en este momento por ese árbol de tu vida, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Visualiza la luz de Sadik estabilizándose en tu columna. Vas a inhalar profundamente y a exhalar 3 veces. Y vas a abrir tus ojos. Ok.
Ya podemos abrir los ojos. Abres las cámaras, José, para continuar. Esperamos que este servicio haya sido, primero que todo, de olor grato delante del Eterno, que usted se apropie de esa energía en su modo semilla y pueda encauzarla para crecimiento de su alma y para su tikkun personal. Les agradezco haber estado en este momento con nosotros y les enviamos un abrazo grande y Rosh Hodesh Sameach de Shevat. Un abrazo grande. Bendiciones.